Bienvenidos a Espíritu Canal en este lunes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu misericordia nos rescata, Señor. Creemos en tu misericordia, te pedimos por nuestra generación. Fortalécenos para que proféticamente declaremos tu misericordia y no solo exijamos los derechos y la justicia. Queremos anunciar que la mayor prueba de la omnipotencia está en tu misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos y compartir tu amor para con otros hermanos, para que otros conozcan el valor y la dignidad de ser hijos tuyos, que cuando la injusticia y la opresión cierren los caminos, nuestro corazón sea semejante al tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, hijo de Nazaret? Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Y entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, eran unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el agua y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y en aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, la predicación de Cristo tiene como objetivo ver el mal presente en el hombre y en el mundo. Además, la predicación de Jesús pertenece a una lógica opuesta a la del mundo y del maligno. Sus palabras se revelan como la alteración de un orden equivocado de las cosas. El diablo presente en el poseído, de hecho, grita cuando Jesús se acerca: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Estas expresiones indican la total diferencia entre Jesús y Satanás. Están en planos completamente diferentes. No hay nada en común entre ellos, son opuestos entre sí. Jesús, que tiene autoridad, que atrae a las personas con su autoridad, y también el profeta que libera, el profeta prometido que es el Hijo de Dios, que sana. ¿Escuchamos las palabras autorizadas de Jesús siempre? No se nos olvide llevar en el bolsillo un pequeño evangelio para leerlo durante el día, para escuchar la palabra autorizada de Jesús. Y además, todos tenemos problemas, todos tenemos pecados, todos tenemos enfermedad espiritual. Pedir a Jesús la curación de nuestros pecados en nuestros males. Impresionante lo que sucede acá, la autoridad que tiene Cristo para expulsar a los demonios, pero también, sobre todo, aquellas personas que están atrapadas y sometidas por el maligno. Pedimos su liberación en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿el personaje de Lilith existe? ¿Es bíblico o no? Un enigma. Podemos decir que no hay una historia clara sobre este personaje legendario. ¿Qué nos dice la historia sobre este mito? Pues el mundo antiguo nos ha dejado numerosas narraciones sobre los orígenes de la humanidad. Un relato que no deja de suscitar interés se refiere a una diosa
llamada Lilith o Lilith. Algunos que les gustan los temas oscuros, pues la equiparan a una Eva. ¿Qué nos dice este mito? Lilith sería una especie de diosa conocida por sus actividades diabólicas, que sin duda resultaría especialmente peligrosa para las mujeres que daban a luz. Al consumir la sangre y los tuétanos de los hijos para protegerse de los ataques de Lilith, se recurría en el mundo pagano a encantos o amuletos. El mundo judío recogió alguna alusión sobre Lilith, quizás simplemente para aludir a espíritus malignos en general y sin darle mayor importancia al tema. Algunos tratan o forzan el texto de la Biblia tratando de mencionarla, obviamente no lo es como tal, pero la parte que se utiliza en este tema es Isaías 34:14, que absolutamente no menciona al personaje ni tiene nada que ver con él ciertamente. Es erróneo, por lo tanto, decir, como se hace en algunas interpretaciones recientes, que existe una narración en el libro del Génesis sobre una Lilith creada como mujer antes incluso que Eva. La importancia bíblica de este personaje es, por lo tanto, mínima. En el mundo de la cábala y de las interpretaciones judías, sin embargo, Lilith adquirió cierta importancia y se elaboraron sobre ella diversas teorías, en general condenatorias, al ver en ella una especie de demonio maligno. El Talmud, un antiguo comentario hebreo sobre la Biblia, presenta a Lilith con rostro de mujer, largos cabellos y un cuerpo dotado de alas. En otro contexto interpretativo se habla de Lilith como una de las primeras mujeres de Adán, pero no aparece, como ya dijimos, en el Génesis. Después del siglo XX se ha visto un nuevo interés por este personaje y no ha faltado algunos promotores del feminismo que han querido presentar a Lilith como modelo de una mujer emancipada social y sexualmente, pasional y combativa, enemiga de la esclavitud que se origina a partir del nacimiento de los hijos. Por su rebeldía, dicen estos intérpretes, que fue condenada por quienes querían someter a las mujeres como si fuese un demonio, un vampiro, o cuando en realidad sería una anticipación frustrada de la liberación femenina. La verdad es que a Lilith, dicen estos intérpretes, los judíos habrían opuesto a la imagen de Eva, mujer sometida a su esposo y encadenada a las tareas de la maternidad. Estas interpretaciones carecen de validez, obviamente, por diversidad de motivos. El primero es que no hay rastro en la Biblia absolutamente ni en el mundo antiguo de una oposición entre Lilith y Eva. El segundo es un desconocimiento profundo del modo correcto de leer la Biblia. Una cosa es analizarla como un libro literario sumamente rico, escrito por autores hijos de su tiempo, y otra más profunda es leerla como un libro que ha sido inspirado por Dios para nuestra salvación. El tercer error radica en transponer problemas y debates ideológicos de la actualidad a mitos antiguos, como si el pasado fuese una confirmación de lo que ahora vivimos. Los valores que algunos quieren encontrar en una Lilith supuestamente condenada, según ellos, por una cultura patriarcal opresora, no son valores que liberen a la mujer, pues la maternidad no es ninguna esclavitud, sino una de las riquezas más hermosas de la mujer, y por eso podemos tener vida. Gracias, Señor, por esto. Como la paternidad es una enorme riqueza del hombre, hombre y mujer no son ni deben de ser antagonistas, como nos enseña la fe cristiana y como ha explicado recientemente el magisterio eclesiástico. La verdad es que el mito de Lilith no debe ser reinterpretado, por lo tanto, ni contra el modo incorrecto de hacer la historia, ni contra la visión positiva sobre las relaciones entre el hombre y la mujer que ofrece nuestra fe verdaderamente cristiana. En el tema de hoy, en el santo y converso del día de hoy, tenemos a San Blas, que es obispo de Sebaste de Armenia. En el martirologio romano, San Blas, obispo y mártir, que por ser cristiano padeció en tiempo del emperador Licinio en la ciudad de Sebaste de Armenia, que es Sivas de la actual Turquía, en el año 320. El nombre etimológico de Blas significa aquel que es tartamudo, de origen latino. Blas, obispo de Sebaste de Armenia, es un personaje bastante incierto desde el punto de vista a veces histórico, pero todavía goza de mucha popularidad en la fe, por un milagro que en su intercesión se le atribuye y que ha perpetuado la conocida bendición contra el mal de la garganta. Ojalá nos ayude. En efecto, se conoce en su pasión que mientras llevaba el santo martirio, una mujer se abrió paso entre la muchedumbre y colocó a los pies del santo obispo a su hijo, que estaba muriendo sofocado por una espina de pescado que se le había atravesado en la garganta. San Blas puso sus manos sobre la cabeza del niño y permaneció en oración un instante, y después el niño estaba completamente sano.
Este episodio lo hizo famoso como taumaturgo en el transcurso de los siglos y sobre todo para la curación de las enfermedades de la garganta. Gracias a esta tradición, el nuevo calendario litúrgico ha colocado en este día la memoria del santo, aunque se trata de un personaje históricamente interesante. San Blas fue obispo de Sebaste a comienzos del siglo IV y sufrió la persecución de Licino, el colega del emperador Constantino. Puede pues considerarse como uno de los últimos mártires cristianos de esta época. En el año 316 parece que San Blas, siguiendo la advertencia del Evangelio, huyó de la persecución y se refugió en una gruta. La leyenda, como de costumbre, abunda en particulares amenos y nos presenta al anciano obispo rodeado de animales salvajes que lo visitan y le llevan alimento. Pero como los cazadores van detrás de estos animales, el santo fue descubriendo y llevado amarrado como un malhechor a la cárcel en la ciudad. A pesar de los prodigios que el santo hacía en la cárcel, lo llevaron a juicio y como no quiso renegar de Cristo y sacrificar a sus ídolos, fue condenado al martirio. Primero lo torturaron y después le cortaron la cabeza con una espada. En Santos y Conversos, el obispo de Sebaste de Armenia, San Blas. Vamos a la rola con Lucio Cruz, se llama Si tú quieres. Vamos a escucharla, por favor. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. En el chiste, el juez pregunta al asesino: aquí dice que usted desvivió a toda su familia. ¿Tiene algún atenuante? A lo que el infame contesta: sí, que tengo una familia pequeña, no soy de familia grande. En Curiosidades de la Iglesia Católica, absoluta confianza en Dios. Lee el relato del sacrificio de Isaac en Génesis 22, 1 al 19. ¿Te impresiona que Dios pidiera a Abraham el sacrificio de su hijo? ¿Imaginas qué sentiría Isaac al ver que su padre lo iba a sacrificar? Esta historia es un gran signo de confianza, una confianza absoluta en Dios. Abraham aceptó la prueba llena de dolor y angustia y le ofreció a Dios el mayor testimonio de fidelidad posible. Por eso se le reconoce como Padre de todos los creyentes. Romanos 4, versos del 13 al 16. También para Isaac fue una prueba muy difícil, sabiendo que había nacido como un don de Dios. Aceptó la acción de su padre, como Dios nunca quiere la muerte, liberó a Isaac. En el desenlace de esta historia, muestra que Dios ama la vida y que el destino final de Isaac no solo era Dios, sino que su descender formará el pueblo de Dios. Isaac, en una figura que anuncia a Jesús, anticipa la docilidad de Jesús en su pasión y la grandeza de su resurrección. Por eso este pasaje se lee en la vigilia pascual. Dios nunca nos pide un sacrificio como este, pero sí que le ofrezcamos nuestras penas, frustraciones, enfermedades, etc. ¿A ti te ha pedido Dios algún sacrificio fuerte? ¿Conoces a personas que hayan respondido a situaciones difíciles en su vida con una fe inquebrantable en Dios tan grande como la de un Abraham? Pide a Dios que fortalezca tu confianza en Él para que puedas superar con obstáculos siempre en la ayuda del Señor que nos otorga en los difíciles caminos. En Curiosidades. Y es así como te damos gracias por estar con nosotros. Nos encontramos ya en la fiesta de Santa Polonia, en el novenario. Gracias a todos los amigos, hermanos que han venido a felicitarme. Todavía no es mi cumpleaños, sino hasta el próximo lunes 10. Pero muchas gracias por adelantarse, su cariño, sus oraciones, su apoyo. Y pues nos vemos en la fiesta de Santa Polonia, que ya comenzó, pero los fuertes días son el 8 y el 9. El 8 nos vemos en la Expo Máscaras a partir de las 12 del día y a las 3 de la tarde en la Santa Lucha. En la tarde veremos la Santa Misa, la entrega de las imágenes peregrinas, y también tendremos algunas callejoneadas para los que les gusta este tipo de actitudes musicales con esas estudiantinas. Y para el día 9, desde las 6 de la mañana, las mañanitas, la misa a las 8, después a las 10 la misa para dentistas, todos los dentistas están invitados. Al término tendremos cantantes y también tendremos un saxofonista, para que después nos veamos a las 2:30, después de la misa de 1,
con la siguiente función de lucha libre para todos ustedes, totalmente entrada libre. A las 6 de la tarde continuamos con la Santa Misa, el cierre de nuestra fiesta patronal, y no se les olvide el 15 de febrero, homenaje a un grande, homenaje a Leodan. Agradecemos también a nuestros hermanos de la danza que nos han acompañado, han venido desde Argentina, este grupo que se llama, ¿verdad?, el grupo de Pagos. Dios los bendiga, los queremos mucho y les agradecemos que han estado con nosotros. Gracias por estar y por compartir su cultura, su danza maravillosa. Excelentes, excelentes bailarines todos ellos y todas ellas. Dios les bendiga donde quiera que estén. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Estoy aquí en tu canal, Espíritu Canal, desde Santa Lucía, Escapozalco. Gracias por compartir. Bendiciones y felicitaciones a nuestros nuevos suscriptores.